Voy a comenzar a grabar. Junto con dar la bienvenida a todas las personas acá, agradecer su responsabilidad al momento de conectarse. Estos talleres, acuérdense, son totalmente voluntarios. Por lo tanto, la participación de ustedes está relacionada con la motivación que tienen con la asignatura, ¿ya? Y eso es fundamental. Sobre todo ustedes que ya están en cuarto medio y a fines de año, comienzo del próximo año, van a dar la prueba de admisión, que a grandes rasgos les puedo decir que no tiene muchos cambios, por lo menos en historia, es un cambio de nombre solamente. Son las mismas preguntas, la misma materia, quizá un poco menos. Pero en cuanto a la estructura de la prueba, prácticamente la misma, PSU, de siempre. En el caso de lenguaje y matemática, ahí hubieron cambios grandes. Pero en las asignaturas como historia o ciencia, prácticamente lo mismo que en los años anteriores. Cualquier consulta que tengan, ustedes pueden activar el micrófono o hablar a través del chat. ¿Ya? Yo los voy leyendo. Así que vamos a comenzar. Vamos a partir viendo, vamos a comenzar, como les decía, vamos a partir haciendo una recapitulación de la historia de Chile, ya que hay muchas personas nuevas. Vamos a partir con lo que es historia de Chile, que muchas veces es el punto más débil que tienen los estudiantes de cuarto medio, y los estudiantes que dan la PSU en general. Es una de las partes que les va más mal en la PSU, es lo que es historia de Chile. Así que vamos a comenzar desde independencia, desde que Chile es independiente como república en adelante. Después vamos a partir con historia universal y después finalmente economía y sociedad. Ya que hay muchas personas nuevas, vamos a tener que comenzar a ver de nuevo algunos temas, pero los vamos a tratar de trabajar de una forma rápida y que no sea tan densa, ¿ya? Así que partimos. Acuérdense que esto está siendo grabado, así que después lo pueden ir consultando y revisando. Esta época, que se llama de ensayos constitucionales, también en los libros de historia la pueden encontrar como periodo de anarquía, comienza en el año 1830. En realidad comienza en 1823, cuando O'Higgins renuncia. ¿Por qué es importante el hecho de que O'Higgins renuncie? De hecho, O'Higgins, cuando él deja el poder, porque él era director supremo, él abdica. De aquí ya hay una diferenciación que hay que hacer y que les puede aparecer en una posible pregunta. ¿Qué significa que O'Higgins esté abdicando en lugar de renunciar? Los reyes abdican, los presidentes renuncian. Entonces O'Higgins, cuando hace su abdicación, está dando a entender que él era soberano en el país, era quien tenía todo el poder. Era casi una especie de rey. En el momento que él renuncia al cargo, empieza un periodo bastante, podríamos decir, denso en la historia de Chile. Algunos historiadores denominan al periodo que va del año 1823 a 1830, lo consideran como un periodo de anarquía. ¿Por qué de anarquía? Porque no va a existir una constitución estable, van a haber cambios en la organización del país en esos años. Tata, seguramente. Pero sin embargo, si nosotros analizamos cómo se va gestando el proceso de organización en los otros países latinoamericanos, en el caso de Chile, los primeros años de vida de nuestro país como república independiente no van a ser años sangrientos, no van a haber grandes revueltas, no van a haber matanzas ni guerras civiles tan masivas como se ocurrieron en otros países. Por eso es que gran parte de la corriente historiográfica presenta este periodo como un periodo de ensayos constitucionales, porque en el fondo es ir probando con un tipo de organización, después cambiando a otro porque no resultaba el anterior. Pero como les decía, no hubieron grandes matanzas, ni guerra, ni un costo humano tan grande como sí fue en otros países de Latinoamérica. Así que partimos por eso. Este periodo se conoce como de ensayos constitucionales, porque se van a redactar varias constituciones, que como ustedes sabrán, lo que hace una constitución es establecer el tipo de sociedad, la organización del país también. Así que por eso son fundamentales para regir el orden que tiene interno cualquier país, cualquier estado. ¿Era posible en un régimen recién salido, en un país recién salido de este régimen colonial, establecer una nueva forma de gobierno? Habíamos sido gobernados por los españoles, con una estructura clara, con órdenes que venían del otro lado del mundo. ¿Va a ser fácil para nosotros, como país, organizarnos de forma independiente? ¿Va a ser simple para nosotros que éramos súbditos de la corona española, que no tomábamos decisiones, que solamente acatábamos órdenes que venían de España?
empezar a mandarnos por nosotros mismos? ¿Qué va a ser la república, la soberanía, todos estos conceptos que quizás suenen lejanos? ¿Cómo los vamos a llevar a la práctica? Todas esas son preguntas que nosotros nos vamos a tener que ir haciendo como país en nuestros primeros años de vida. Y es fundamental darles una respuesta clara, una respuesta estable. Si nosotros vamos al debate actual que existe sobre la nueva constitución, se van a dar cuenta que hay muchas perspectivas distintas. Hay personas que plantean que en realidad no se necesita una nueva constitución, que hay cambios que se han podido hacer, como el tema de retirar el 10% de los fondos de AFP. Algunos plantean que había que escribir la constitución de nuevo para hacer eso. Y con un acuerdo del Congreso se logró hacer el cambio. Por lo tanto, quizás no es necesario cambiar toda la constitución, dirán algunas personas. Por otro lado, hay algunos que dicen, no, es momento de que escribamos de nuevo, nos planteemos qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser, y que una nueva constitución lo tenga en su letra, en su sangre, podríamos decirlo, en la nueva sociedad. Estas mismas preguntas se las van a hacer hace ya casi 200 años atrás. Cuando Chile empieza su vida como país independiente, nos vamos a empezar a preguntar, ¿qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos ser? ¿Cómo nos queremos organizar? Y eso es lo que se va a ir respondiendo en esta época de ensayos constitucionales. ¿Ya? Y las vamos a ir viendo. Vamos a ver las 3 grandes constituciones que van a haber en esa época, sus características, el tipo de sociedad que planteaban y los problemas que tuvieron para su ejecución. Si alguna persona está tomando nota, quizás se queda atrás o no alcanza a notar algunas cosas, al finalizar la clase o durante la tarde, la presentación junto con el video de la clase va a estar disponible en el Classroom del taller. Yo terminando en la tarde, voy a crear el Classroom del taller, les voy a mandar las invitaciones a los correos electrónicos que ustedes, a las personas que se inscribieron, voy a buscar sus correos institucionales, ¿sí? Y se los voy a enviar a esos mails. A las personas que están acá presentes, para que quede el registro de que están acá, les pido que en el chat escriban presente o escriban hola, de forma que después yo saco el registro del chat, de ahí voy filtrando los nombres, y así puedo saber quiénes asistieron acá. Muchas gracias, Kate. En cuanto a las presentaciones, el acceso a Classroom, durante la tarde de hoy, deberían recibir el enlace en su correo institucional. Las personas que se inscribieron en el link que les dejé la semana antepasada, y la semana pasada también. ¿Ya? Así que en el plano económico y social vamos a tener problemas. La guerra de independencia va a ser muy cara. ¿Y cómo se va a financiar esta guerra? Principalmente a través de préstamos. Nuestro país empieza su vida independiente, al igual que casi cualquier chileno el día de hoy, endeudado. Para lograr financiar las armas, las expediciones, el abastecimiento de los soldados, como nuestro país no tenía fondos, no era una economía desarrollada, y no tenía una caja, podríamos decir, una caja chica con dinero para estos gastos emergentes, va a tener que endeudarse. Y en base a ese endeudamiento es que se va a poder financiar la expulsión de los españoles de acá. Había que pagarle a los soldados. Y de hecho, ahora vamos a ver que a muchos de ellos no se les va a pagar. Y ahí va a surgir otro problema. Así que no se olviden, en el plano económico y en el plano social, Chile va a empezar su vida como un país endeudado y un país empobrecido por la guerra de independencia. Va a haber que colocar impuestos. Y a nadie le gusta que le cobren impuestos. Imagínense partir la vida como un país independiente con una fuerte carga de impuestos para pagar las guerras de independencia. Algunos lugares, como ustedes pueden ver en la imagen, siguiendo una táctica de guerra, que si nos remontamos a los primeros años del hombre hasta el día de hoy se utiliza, que tiene que ver con ir destruyendo la capacidad productiva, la capacidad alimentaria de los lugares que se invaden. Por ejemplo, las tropas realistas, cuando tenían que abandonar territorio para entregárselo a los patriotas, quemaban las casas, destruían los cultivos, de forma que los territorios que fuesen capturando los patriotas no les sirvieran, no pudiesen sacar alimentos, no se pudiesen refugiar en ellos. Es una táctica de guerra que se ha utilizado desde que el ser humano tiene uso de la razón. Y es bajo la lógica de que yo destruyo, ¿cierto? No sé, supongamos que invaden Laja, y antes de yo entregarle Laja al enemigo, la destruyo, porque de esa forma no se va a poder refugiar en la ciudad, no va a conseguir alimentos, no va a tener nada de donde valerse. Y eso se hacía en la guerra en el siglo XIX y si el día de hoy.
entrar en guerra Chile se seguiría haciendo. ¿Ya? Y muchos lugares rurales van a quedar destruidos. Casas patronales quemadas, cultivos destruidos. Por lo tanto, la estructura productiva del país en sus primeros años de vida como nación independiente va a estar prácticamente en el suelo. Y va a haber que reconstruirla para poder hacer que Chile sea un país rentable, un país que tenga ingresos y que pueda financiar el funcionamiento del Estado. ¿Ya? Y como no tenía el Estado, no tenía el dinero para pagar, no tenía el dinero ni siquiera para pagarle a las tropas, porque gran parte de los soldados hasta el día de hoy, los soldados reciben un sueldo que es fijo, es una actividad profesional. Puede que ustedes conozcan amigos que se dedican a esa actividad. Yo tengo amigos que están en el ejército y tienen un sueldo, un desarrollo profesional al interior. Pero en una época en la cual el país no tenía ingresos, no le va a poder pagar a las tropas, no va a poder mantener un ejército permanente. Y los soldados van a empezar a ser dados de baja. Es decir, como no había dinero para pagarle al ejército, simple, demos de baja a los soldados. Y esta gente se va a quedar sin trabajo, sin ingresos, y solamente sabían dedicarse a la guerra. Y aquí van a empezar a surgir problemas. Gran parte de esos soldados que se van a quedar sin trabajo se van a dedicar a robar. Se van a esconder en los campos, van a asaltar a la gente en los caminos. Eso es lo que se va a conocer como montoneros. Montoneros realistas, que eran personas que habían desertado del ejército español y que se escondían en los campos y le robaban a las personas que pillaban dando vueltas. También bandidos. Estos se van a aliar con algunos indígenas, porque los indígenas conocían la zona, entonces se van a poder esconder en los cerros, en las montañas, en las cuevas. Por ejemplo, todo lo relacionado con los pincheiras tiene que ver con esto, con personas que se habían quedado sin su fuente de ingresos y que se van a empezar a dedicar a robar. Esto va a ser un tremendo problema para el Estado. Imagínense, Chile recién está empezando su vida como país independiente y ya tiene un problema. Muchos de los soldados que fueron dados de baja se están dedicando a la delincuencia. Y eso va a afectar la estructura productiva del país. Es decir, Chile va a empezar su vida independiente con problemas económicos, con problemas de delincuencia, con problemas productivos, de organización. Va a ser muy difícil empezar como país independiente. Ahora vamos a ver las principales corrientes políticas que habían en esa época. Primero vamos a ver la corriente liberal, y después vamos a ver a los conservadores. ¿Ya? Esto es una de las partes más, podríamos decir, más enredadas de la historia de Chile, que es diferenciar a los distintos movimientos políticos que existían en la época. Así que acá les recomiendo que vayan tomando nota de las principales características, por ejemplo, de los pipiolos y de los federales. Como les decía al comienzo, la presentación se las voy a compartir después. Si es que alguien quiere anotar cosas que quizás no alcanza a ver ahora, puede después revisar con más tiempo. Cuando hablamos de los pipiolos, pensemos que son personas que están ligadas principalmente al mundo intelectual. Son personas que querían que las provincias en Chile fuesen más igualitarias, podríamos decir. Es decir, que Concepción, Santiago y Coquimbo, que eran las principales provincias en los primeros años de vida de Chile, tuviesen el mismo poder para tomar decisiones. Ellos planteaban la idea de instaurar incluso un sistema parlamentario como el que existía en Europa, donde el Congreso fuese quien tomase las decisiones. Los pipiolos también buscaban entregarle libertades a las personas y que ojalá Chile se convirtiera en un Estado laico, donde no tuviese que ver la Iglesia en la toma de decisiones del Estado. Y esto recién va a cambiar, cuando hablamos de Iglesia, hablamos de la Iglesia Católica. Esto recién va a cambiar hace un par de años atrás. Si ustedes buscan las noticias de hace 15 años, por ejemplo, atrás, la Iglesia Católica siempre intervenía cuando habían conflictos laborales, por ejemplo, cuando habían paros, cuando habían tomas, cuando se iba a apoyar algún tipo de ley. Siempre la prensa le preguntaba al arzobispo o al obispo su opinión al respecto. Hace muy poco tiempo esto fue cambiando, porque Chile siempre ha sido una sociedad que ha estado muy ligada a la religión, principalmente a la religión católica en lo que son los asuntos del Estado. Con el paso del tiempo se ha ido, podríamos decir, separando realmente la influencia que tenía la Iglesia en la sociedad chilena. Imagínense que Chile fue uno de los países que aprobó hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 96 más o menos, se consideraba ilegal la homosexualidad en Chile. Si pillaban a una persona en una actitud homosexual en la calle, podía ir incluso a la cárcel. Por lo tanto, costó mucho que la sociedad chilena se fuese liberalizando. Y esto surge desde los primeros años de la época como república independiente. Los pipiolos querían entregar más libertades.
Pero había un sector conservador que no estaba abierto a esa posibilidad. Así que no se olviden, los pipiolos estaban compuestos principalmente por profesionales e intelectuales quienes querían instalar un sistema casi federal donde las provincias tuviesen el mismo poder, la misma capacidad de tomar decisiones, y también querían entregarle a las personas mayores libertades. Si ustedes querían ser protestantes, budistas o la religión que les diera la gana, que el Estado permitiera que las personas tuviesen esa libertad de culto. Eso es lo que querían los pipiolos. Y por el otro lado, había un grupo de liberales que eran lisa y llanamente federalistas, que querían instalar un sistema similar al que tiene Estados Unidos el día de hoy, donde, por ejemplo, cada estado tiene un parlamento, cada estado puede aprobar leyes distintas, cada estado tiene policía diferente, y así un montón de otras formas de autonomía. También puede administrar sus impuestos de forma diferente. Así que por el lado liberal tenemos a estos dos grupos principalmente. Pipiolos, no son bien intelectuales, ¿cierto? Buscaban igualdad entre las provincias, y también estaban los federalistas, que querían instalar un Estado federal donde las provincias fuesen independientes en el ámbito político y en el ámbito económico. Por el otro lado, en la otra vereda, en la arista de los conservadores, vamos a tener a tres movimientos políticos. Los primeros van a ser los pelucones, a quienes se les va a decir así, porque utilizaban peluca. Si ustedes buscan imágenes como de la época colonial, del típico juez o caballero, que aparece como con una peluca blanca, así bien peinada, como con rulo, por eso les decían pelucones, porque ellos solían utilizar esas pelucas. Estamos hablando de una época en la cual no existía una higiene generalizada como el día de hoy. Las personas se bañaban con suerte una vez a la semana, y si ustedes se dan cuenta, una de las primeras cosas que se nota que están sucias en una persona es el pelo. Por lo tanto, ellos, para evitar eso, para evitar verse de esa forma tan, podríamos considerar, desagradable al resto de la sociedad, utilizaban pelucas. En sus casas tenían varias pelucas. No se andaban todos los días quizás con una distinta. Y la peluca se mantenía limpia, ¿cierto? Y no mostraba quizás la embarrada que tenían en la cabeza. Por eso se les va a llamar pelucones, porque utilizaban esas pelucas, emulando a los jueces británicos que ustedes pueden ver hasta el día de hoy en televisión o en distintos medios. Ellos van a estar relacionados principalmente a la tierra. Cuando hablamos de terratenientes, son personas que poseían 100 o 300 hectáreas o 1000 hectáreas. Personas que tenían mucha propiedad, muchas propiedades, extensiones territoriales gigantes, y que pertenecían a la aristocracia clásica, ¿ya? Ellos veían que era necesario un Estado fuerte, que el Poder Ejecutivo, es decir, que el presidente, ojalá reuniera todas las fuerzas del Estado, que pudiese tomar todas las decisiones que fuesen necesarias. Y ellos también eran partidarios de mantener a la Iglesia dentro de los asuntos del Estado. Es decir, que Estado e Iglesia siguiesen siendo una sola unidad, que no existiera separación como existe el día de hoy. Por eso se les va a considerar a ellos que eran, también se les va a llamar como ultramontados o ultramontanos, porque tiene que ver con que estaban relacionados mucho con el tema del Vaticano. Que gran parte de las decisiones que se tomaran en el Estado fuese de acuerdo a lo que la Iglesia exigía. Así que no se olviden, pelucones, aristocracia, terratenientes, relacionados con la Iglesia Católica, conservadores. Por el otro lado estaban los estanqueros. Los estanqueros van a ser, palabras muy simples, partidarios de Diego Portales. Diego Portales va a estar a cargo del estanco del tabaco, lo vamos a ver más adelante, y ellos van a ser partidarios de la figura de Portales. Portales, para él lo fundamental era el orden. Un país ordenado, un país con leyes, donde todos respetaran las leyes, donde nadie se atreviese a cuestionar la autoridad del Estado y donde el presidente tuviese todo el poder del mundo. Si el presidente encontraba que el Parlamento no estaba haciendo bien su trabajo, dentro de las ideas políticas que tenía Portales, podía disolver el Congreso, porque el Congreso tenía que apoyar al presidente, porque de esa forma estaba apoyando al Estado. Y por el otro lado, dentro de los conservadores estaban los o'higginistas, quienes también defendían la idea de un poder centralizado. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay diferencias con los liberales, porque ellos establecían un Estado unitario, Santiago como su capital, y que las otras provincias obedecieran a las órdenes de Santiago, y seguir con una figura fuerte como lo fue O'Higgins en el poder. Eso es lo que planteaban los o'higginistas. Así que hasta ahora, en cuanto a los movimientos políticos de la época, tenemos por el lado liberal, pipiolos y federales,
y por el lado conservador, pelucones, estanqueros y o'higginistas. Estos son los principales movimientos políticos que les van a aparecer en la prueba de admisión. ¿Ya? Por lo menos en una o dos preguntas aparecen. De ahí vamos a ir conversando sobre eso al final de la clase. ¿Cuáles eran las principales provincias que habían en esta época? Acá ustedes están viendo una imagen de lo que correspondía a la provincia de Concepción. Si ustedes se fijan, aparecen las líneas de ferrocarriles. Este mapa es de finales del siglo XIX. Si ustedes buscan ahí, se puede ver Laja, ¿cierto? Que era San Rosendo específicamente, que era el punto de unión del ferrocarril que iba hacia el sur y que iba hacia la zona central de Chile. Punto neurálgico, Laja Sur. A San Rosendo le dicen Laja Norte, ¿cierto? Ya, pero eso no tiene aquí. Punto neurálgico de conexión de la línea de ferrocarril. Después de la renuncia que hizo Higgins en el año 1823, va a ir un delegado de cada provincia. Un delegado de Concepción, un delegado de la provincia de Coquimbo y un delegado de Santiago. En esa época eran solamente 3 provincias. ¿Y quiénes van a estar a cargo de redactar una constitución nueva? ¿A quién se le va a dar ese trabajo? Se le va a dar a Juan Egaña. Y él va a redactar una constitución que va a ser conocida como moralista. ¿Por qué va a ser considerada como moralista? Se basaba esta constitución en gran parte en establecer cuál era el comportamiento deseado que debía tener cada persona. Es decir, esta constitución buscaba regular incluso la forma en que la gente se comportaba al interior de sus casas, la forma en que tenían que relacionarse con los otros. Estaba muy relacionado con la moral cristiana, con la moral católica. Es decir, en el fondo era una constitución redactada pensando en el ideal de ciudadano que la Iglesia Católica quería. Así que por eso se va a conocer como moralista. También le va a entregar mucho poder al cargo de director supremo. Avanzando con el tiempo, después de que Freire logra su victoria en la isla de Chiloé en el año 1826, se termina de expulsar finalmente a los españoles, Ramón Freire va a colocar la moción de redactar una constitución nueva en el año 1826. Freire era una persona más liberal, una persona de Concepción, también era alguien de provincia. En esa época Concepción le hacía el peso a Santiago políticamente hablando, no como el día de hoy que Santiago le dice al intendente que camine con las manos y el intendente camina con las manos, sigue todas las órdenes de Santiago sin cuestionarlas. En esta época las provincias se colocaban en contra de las decisiones de Santiago, las cuestionaban e incluso no las respetaban y hacían a veces lo contrario que establecía Santiago. Así que todavía existía un poco de independencia por parte de las provincias, sobre todo por la provincia de Concepción, que era una provincia un poco más rebelde. Finalmente, después de este vacío que va a haber de gobernabilidad después de la salida de Freire, se va a designar como presidente de la República y como primer presidente de la República, no se olviden, a Manuel Blanco Encalada. A él se va a establecer como presidente. Por lo tanto, si alguien le pregunta a ustedes, o en la PSU aparece, ¿quién es el primer presidente de Chile? Es Manuel Blanco Encalada. Pero si la pregunta fuese, ¿quién fue el primer director supremo de Chile? Ahí podríamos responder que Bernardo Higgins. Pero en el caso del cargo de presidente, se crea recién en el año 1826, y a su cabeza va a estar Manuel Blanco Encalada, quien había sido almirante de la Armada, por eso era conocido y era una persona de confianza. Ahora vamos a pasar a un aspecto un poco, podríamos decir, difícil de estos primeros años de vida independiente, que va a estar relacionado con la hacienda pública, es decir, con el dinero, con la administración del dinero del Estado. Si el día de hoy, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos visto en la televisión, en el diario, en la prensa, ahora último, que sale mucho el ministro Ignacio Briones, que es ministro de Hacienda. ¿De qué se encarga el ministro de Hacienda? Se encarga de administrar los dineros del Estado. ¿De qué se encarga el ministro de Economía? Que actualmente se llama Lucas Palacio. Él se encarga de políticas en el ámbito productivo, de fomento productivo, tiene que ver más con la estructura macroeconómica del país, no con la administración del dinero del Estado. Para la administración del dinero del Estado está el ministro de Hacienda. ¿Ya? Así que cuando hablamos de hacienda pública, estamos hablando del dinero que tiene el Estado y el gasto que hace el Estado. ¿Y cómo era la situación del Estado?
La fotografía que ustedes están viendo allá adelante explica totalmente cómo va a ser la billetera del Estado de Chile en sus primeros años de vida. No andaba ni una polilla dando vuelta. Teníamos una situación económica muy precaria. La independencia de Chile va a ser muy cara. La vamos a financiar en gran parte con los ahorros que tenían personas como Higgins, patriotas que creían en la causa y van a colocar todo el dinero que tenían a disposición de la causa patriota. También a través de préstamos. De hecho, cuando ya Chile, una vez que es independiente, Chile va a ir a liberar al Perú, va a participar de la independencia de Perú. Y para llevar a cabo esa campaña militar, nuestro país va a pedir tremendos préstamos a Inglaterra. Y después va a haber que pagarlo. Es fácil pedir un préstamo, pero después lo complejo es estar los 26, 36 o 48 meses pagándolo. Así que ese es el problema que va a tener nuestro país. Va a tener dinero para financiar la guerra, pero después, como diríamos en buen chileno, nos queda el cacho de la deuda. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Ahí eso es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿De qué forma el Estado va a buscar pagar ese problema, esa gigantesca deuda? Estamos hablando de una deuda externa, es decir, cuando hay una deuda externa significa que el país le debe dinero a otros países o a instituciones que son de otros países. Y cuando hablamos de deuda interna, significa que le debe dinero a bancos que están dentro del territorio nacional. Y en este caso, ¿a quién le va a deber dinero nuestro país? A Inglaterra, uno de los principales imperios, además enemigos históricos con España. Claramente a Inglaterra le convenía expulsar a España de América, porque de esa forma los ingleses podían hacer negocios con los chilenos y con los latinoamericanos en general. Un mercado gigantesco se abría para que ellos vendieran sus productos. Por eso es que van a entregar estos préstamos a nuestro país, pero era un préstamo que había que pagar de vuelta. Y esta cifra era de aproximadamente 70.000 libras esterlinas anuales. ¿Cuánto dinero le había prestado Inglaterra a Chile? 1.000.000 de libras esterlinas. Que si lo llevamos a dinero del día de hoy, es como 1.000 millones de dólares más o menos. Entonces, bastante dinero que Chile va a tener que ir pagando anualmente. Y si el país no tenía una estructura económica funcionando, iba a ser muy difícil de lograr pagar esa deuda. Es como si yo pidiera un préstamo hoy día y el día de mañana me quedara sin trabajo. ¿Cómo lo voy a pagar? Va a ser prácticamente imposible. Y eso le va a pasar a nuestro país. Y ante ese problema, aquí va a surgir la figura de este caballero que está acá, que es Diego Portales. Diego Portales va a ir a hablar con el ministro de Hacienda, de Ramón Freire, José Benavente, y le va a decir: ministro, yo tengo la solución para pagar la deuda externa a Inglaterra. Entréguenme a mí la concesión del tabaco y de juegos de azar y otras cosas más. Es decir, él va a ser el único, Portales, el único que va a poder traer tabaco a Chile, traer naipes y otros productos, y en base al dinero que él va a obtener de eso, va a pagar la deuda externa. Es decir, él va a tener el monopolio de esos productos, pero se va a hacer responsable de pagar la deuda externa. Suena bastante bien para el Estado, es decir, el Estado se saca un peso de encima de su mochila financiera y se lo deja en manos de Portal. Pero ¿qué va a pasar? Que lamentablemente no va a ser rentable el negocio de Diego Portales. Él se va a comprometer a pagar la deuda. ¿Ya? Va a ser la única compañía en Chile durante 10 años que va a poder vender naipes, licor, té, tabaco, pero a cambio va a pagar la deuda externa con Inglaterra. Todos los años iba a depositar el dinero que correspondía al que tenía que pagar Chile, lo iba a depositar Portales. Pero finalmente la deuda terminó llevándole para abajo el negocio y no logró funcionar este mecanismo de financiación. La idea era súper buena, pero la ejecución no fue práctica porque nuestro país tenía un gran problema que venía desde la época colonial. De hecho, uno de los historiadores más reconocidos en Chile, que es Sergio Villalobos, tiene un libro, que es el que está acá, así se alcanzan a ver la portada, que se llama Comercio y Contrabando en el Río de la Plata y Chile. También lo pueden encontrar como Comercio y Contrabando en la época colonial en Chile. Él en este libro lo que hace es contar de que en nuestro país existía una cultura de contrabando desde los primeros días en los que llegaron los españoles acá. Cuando los españoles se instalan en Chile, establecen un monopolio comercial entre Chile y España. Es decir,
Nuestro país solamente podía hacer negocios con España. No podía hacer negocios con Perú o Argentina. Estamos hablando de la época colonial. No podía hacer negocio con las otras colonias. Todo tenía que ser vendido y comprado por España. Si necesitábamos comprar productos, teníamos que comprárselos a los españoles solamente. Miren las fronteras que tiene Chile. Miren la extensión territorial que tiene. El día de hoy es muy difícil controlar el contrabando. El ingreso de droga por la zona norte, por ejemplo, o cuando sacan vehículos a escondidas por entre medio de la cordillera. Hasta el día de hoy es difícil. Tenemos satélites, un montón de tecnología. Imagínense cómo era en el año 1600 o 1700, cómo era de complicado controlar las fronteras. Era imposible. Había mucho contrabando. Y lo que cuenta Villalobos en este libro es que un gobernador de Concepción, en el año 1650 más o menos, el gobernador estaba a cargo, entre muchos de sus cargos, estaba a cargo de controlar el contrabando, de reducirlo. Y lo que cuenta Villalobos en este libro es que en base a una investigación que él hace, registro histórico y otras cosas que va encontrando, el gobernador de Concepción del año 1650 aproximadamente, era una de las personas que más productos ingresaba de forma ilegal a Chile. Como él era el encargado de fiscalizar, iba al puerto de Talcahuano en la noche, llegaban barcos ingleses, descargaba muebles, tela, naipe, licor, se los llevaba a una bodega de noche, a Concepción, lo almacenaba y de ahí lo vendía en el mercado negro. Es decir, desde la autoridad hacia abajo existía una cultura de contrabando. Por lo tanto, el negocio de Diego Portales, de ser el único que iba a traer tabaco, naipes, licores, no va a resultar, porque en nuestro país existía una cultura de contrabandear cosas. En todas las personas prácticamente compraban las cosas en el mercado negro. ¿Y por qué? Porque el mercado oficial, que eran los productos que te vendía España, eran más caros. Tenías que pagar impuestos, los productos legales, entre comillas, eran más caros. Es como si comparamos el día de hoy el comercio formal, los negocios establecidos y el comercio ambulante. Es cosa que vayan a cualquier ciudad y recorran paseos peatonales o las calles céntricas. Están llenos de vendedores ambulantes y venden los mismos productos a veces que en las tiendas, pero 2.000, 3.000 o 4.000 pesos más barato, porque ellos no pagan impuestos, no boletean. Mercado ilegal. Desde esa época hasta el día de hoy. Y eso fue lo que complicó que funcionara el estanco del tabaco de Diego Portal. Así que si se pregunta, una posible pregunta de la PSU o PTU, o prueba de admisión, como quieran llamarle, se pregunta por qué fracasa el estanco del tabaco, la respuesta es claramente porque existía un contrabando generalizado en Chile. Casi nadie comerciaba de forma legal. Todos ingresaban de forma ilegal al país. Con las tremendas fronteras que tenemos, era fácil que un barco llegara y descargara sus productos en cualquier parte del mar, de la costa, porque no habían medios para fiscalizar. Incluso el día de hoy es difícil. Estamos en el año 2020. Las angustias del Estado van a ser tantas que incluso se va a plantear la idea de confiscarle bienes a la iglesia. A quien antes había sido el aliado del Estado chileno, se va a buscar vender los terrenos que poseían, para buscar de esa forma tener algún tipo de ingreso. Lamentablemente, como la aristocracia, que era la que tenía el dinero en la época, era muy católica, no van a querer comprar nada de la iglesia, porque para ellos era estar ofendiendo directamente a la iglesia. Y ellos que eran muy católicos, por lo tanto no iban a tomar esto como una buena forma. También se van a buscar otras maneras, como vender barcos a Argentina, barcos de guerra. Los primeros años de vida Chile va a tener una armada poderosa, porque necesitaba deshacerse de la influencia española y sacarlos del territorio. Pero después de eso ya se van a normalizar un poco las relaciones internacionales, ya no va a existir una amenaza de guerra tan latente, e incluso va a llegar la idea de vender parte de los barcos que nuestro país tenía a un país que puede ser considerado una amenaza como era Argentina, porque también se necesitaba dinero para luchar en contra de los ladrones, ¿cierto? De los bandoleros que nosotros habíamos visto al comienzo de la clase, que andaban dando vueltas en la zona sur de Chile, como por ejemplo los pincheiras. Se necesitaba dinero para combatir a esa banda, para poder pagarle a soldados que vinieran acá a luchar. Ya en el año 1826,
cambiando la constitución, estableciendo una constitución ya de carácter federal, vamos a tener una especie de gobierno federal, que es como el que aparece acá. ¿Cuáles iban a ser las provincias que iban a componer a este gobierno federal? Son las que están acá en el mapa, ¿cierto? Las provincias originales de Chile eran Concepción, Santiago y Coquimbo. En el año 1826 se va a crear provincia de Concagua, Colchagua, Maule, Valdivia y Chiloé. Cada provincia iba a tener una autonomía administrativa. Esto en la práctica suena súper bien, ¿cierto? Darle más autonomía a las regiones es algo que, por lo menos nosotros, la gente de región, siempre ha querido, que no todas las decisiones se tomen en Santiago, sino que nosotros seamos capaces de decir por nosotros mismos. Por ese aspecto era una buena idea. Pero para que eso pudiese durar a lo largo del tiempo, necesitamos que las provincias también sean rentables, que tengan una forma de financiarse, que generen ingresos, que generen impuestos. Y gran parte de estas provincias eran bastante pobres. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la región de Ñuble, que se creó hace muy poco, es la región más pobre de Chile. Tiene un nivel de ingresos muy bajo, casi un tercio de lo que tiene el resto de la región del Biobío, porque es una región principalmente agrícola. Y hasta el día de hoy, gran parte de Chile es principalmente agrícola. Y esto nos genera una cantidad de ingresos muy grande si lo comparamos con los ingresos que genera la zona norte. Así que esto va a fracasar en gran medida por eso. Aquí se va a plantear que cada provincia eligiera delegados y estos delegados iban a participar de la redacción de una nueva constitución para buscar organizarnos de mejor manera. Este periodo de ensayos constitucionales va a tener grandes problemas. Va a haber una guerra civil muy pequeña entre liberales y conservadores, donde podemos considerar que este es el primer enfrentamiento que se produce entre la provincia de Santiago y la provincia de Concepción. Concepción quería mayor poder, quería tener mayor posibilidad de decisión. Durante la época colonial, Concepción tuvo durante más de 100 años más movimiento económico, más ingreso de dinero y tenía más poder político que Santiago. Cuando Conce era la provincia, la frontera con los mapuches, Concepción va a ser sede del Real Situado, que era un financiamiento especial del Imperio Español, que financiaba a tropas permanentes acá, profesionales, soldados profesionales. Y esos soldados consumían muchas cosas, alimentos, armadura, armas, y así activaban todo un sistema económico acá en la región del Biobío. Y en esa época Concepción tenía bastante peso. Y Concepción era una ciudad liberal, porque era una ciudad que estaba dedicada principalmente al comercio y a la industria. En cambio, Santiago era una ciudad conservadora. La aristocracia vivía en Santiago. En cambio, en Concepción vivían los intelectuales. Entonces ahí va a haber un conflicto y finalmente, lamentablemente, Concepción pierde esta guerra civil y Santiago va a dominar políticamente hasta el día de hoy, de 1930 en adelante. Y ahí van a empezar 30 años de gobiernos autoritarios, gobiernos fuertes y gobiernos conservadores. Acá tenemos un cuadro resumen, que esto, como les decía antes, les voy a dejar en la plataforma para que lo puedan ir revisando, donde están las características de cada una de las constituciones, sus principales características. Les sirve como material de estudio. Por ejemplo, la Constitución Moralista de 1823 establece que existe un solo Estado, es decir, las mismas leyes a lo largo y ancho de Chile, solamente existen unas leyes. Sí, en la PSU te pueden preguntar características de estas constituciones, ¿ya? De hecho, el ensayo del DEMRE, el que está online, yo lo hice la semana pasada y apareció una pregunta relacionada con ella. Pero son preguntas bastante generales. Por ejemplo, de esta constitución apareció una pregunta en la cual lo que se buscaba era que se identificara la característica principal. Se hablaba de una constitución que buscaba reglamentar el comportamiento de las personas, que estaba centrada fuertemente en la religión católica, la establecía como oficial, la establecía como obligatoria, y tú tenías que identificar a qué constitución correspondía. Y en este caso correspondía a la constitución moralista. Son preguntas de ese tipo, bien generales. ¿Qué les pueden preguntar sobre las constituciones?
Sobre la moralista les pueden preguntar, por ejemplo, el tema de que se esperaba un comportamiento deseado de las personas, que establecía la forma en que la gente se debía comportar, establecía la religión católica como oficial y obligatoria, y establecía el cargo de director supremo por 4 años. Esas son las cosas que podrían preguntar de esta constitución en específico. De la constitución de las leyes federales, se les podría preguntar, por ejemplo, cuántas provincias se creaban, que eran 8 provincias, el poder ejecutivo estaba a cargo de quién, del presidente, y que cada provincia tenía una asamblea de diputados y un gobernador elegido mediante votación popular, ¿ya? Es decir, de estas 8 provincias que se crean en las leyes federales, se establecía que cada una de las provincias iba a tener como una cámara de diputados, donde iban a poder hacer leyes que solamente fuesen válidas en esa provincia. Actualmente en Chile existen, si no me equivoco, son 3 o 4 leyes que son específicas de una ciudad. Por ejemplo, en Chillán, está relacionado con feriados solamente. En Chillán, cada 20 de agosto es feriado. ¿Por qué? Porque el 20 de agosto es el natalicio de Bernardo Higgins. Y Chillán es la ciudad de Bernardo Higgins. Por eso. En Arica, el día de la toma del Morro de Arica, por ejemplo, también es feriado. En Iquique, bueno, en todo Chile el 21 de mayo es feriado. En La Serena y Coquimbo, día 20 de septiembre es feriado, por ejemplo. El día de la Pampilla. Y así. Pero son leyes súper específicas. O el tema de la hora. Magallanes tiene una zona horaria distinta a la de Chile, por ejemplo, porque allá tienen menos presencia del sol. Eso es lo que buscaban las leyes federales, que cada provincia pudiese generar sus propias leyes para poder administrarse mejor. Eso les podrían preguntar sobre las leyes federales. Y la Constitución Liberal del año 1828 establecía el poder ejecutivo, ¿cierto? Como el presidente, eso les podrían preguntar. ¿Cuántos años? Por 5 años. Poder legislativo, 2 cámaras, como el día de hoy, diputados, senadores. Lo fundamental de la Constitución Liberal, en el fondo, es la división de poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, un Estado unitario, las mismas leyes, un solo Congreso en todo el país, religión católica oficial y tolerancia religiosa. Es decir, con la Constitución de 1828 se establece que la religión oficial del Estado chileno es el catolicismo, pero existe tolerancia a otras religiones. Si hay alguien que es protestante, puede reunirse en lugares públicos, no tiene que estar escondido, puede practicar su religión. Esas son las características principales de cada una de estas constituciones y eso es lo que les podrían llegar a preguntar de cada una de ellas. En la siguiente parte, las y los invito a que realicen el ensayo que está en la página del DEMRE. De hecho, aparecen los 3 últimos ensayos. Yo revisé el de este año, el del año 2020, lo hice. De hecho, en la siguiente presentación les voy a mostrar el puntaje. Dicen que el puntaje que uno saca en la prueba no varía con los años. ¿Ya? Hay 5 preguntas que son las que están acá, en las que me equivoqué. Y son las mismas 5 preguntas que cuando estaba el ensayo encontré que eran ambiguas. Que dependiendo de la interpretación que yo hiciera de la respuesta, de la pregunta, las podía tener buenas o malas. Es decir, yo encuentro que había más de una alternativa en esas 5 preguntas. ¿Ya? Hay 2 que eran preguntas de experimentación que no inciden en el puntaje. Dicen que, por lo que siempre he escuchado, que el puntaje que uno saca en la PSU no varía con el paso de los años, o que varía muy poco. Cuando yo salí del colegio saqué ese mismo puntaje. Por lo tanto, casi... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi 10 años después, no variaba nada el puntaje. No cambia mucho. ¿No? Por lo tanto, le invito a que hagan las preguntas. La prueba está bien armada. Hay 5 preguntas que yo considero que son muy ambiguas. Ya, desde mi punto de vista. Pueden haber errores en los ensayos. A veces hay errores. Incluso hay errores en la PSU. Yo he tomado la PSU varios años y he visto errores en las preguntas.
preguntas que no tienen respuesta, de ninguna de las alternativas la respuesta, o preguntas, en este caso, marqué esas 5, no me acuerdo exactamente de cuáles son, porque si ustedes entran de nuevo deberían aparecer desordenadas. Había una pregunta que tenía que ver con la interpretación sobre un tema de tratado internacional, que era una perspectiva que yo considero que no está correcta, que era un poco ambigua, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes hagan el ensayo, lo que les recomiendo, ahí está el link, también pueden pillarlo, si colocan en Google ensayo DEM Rehistoria, les va a aparecer la página. Lo que les aconsejo cuando lo estén haciendo el ensayo, vayan anotando en una hoja, en un cuaderno, las preguntas en las que tengan dudas. Y no usen internet para buscar las respuestas. La idea es ver efectivamente qué es lo que ustedes saben. Por eso es que les presento acá el resultado del ensayo que yo hice, porque para que vean que yo lo hice, ¿ya? Y yo encontré que había errores, pueden haber errores. De hecho, en la prueba hay errores. Muchas veces se anulan después las preguntas. Les decía, yo trabajé un par de años en lo que es PSU, y muchas veces hay preguntas que están mal redactadas, hay preguntas. Sí, no piensen que Wikipedia es confiable, cualquier persona puede modificar lo que hay en Wikipedia, ¿ya? Así que dejo la invitación abierta a que hagan el ensayo. Tienen 2 horas y media para hacerlo. Ahí están los ensayos de los 3 últimos años, 2020, 2019, 2018. Como les decía, la prueba de historia es la única prueba, no, bueno, junto con las de ciencia, no varían mucho. Por eso es que yo quise hacer el ensayo, para ver las preguntas, para ver el tipo de respuestas que se esperaba. Hay preguntas, como les decía, que pueden ser media ambiguas. En esas preguntas que ustedes consideren ambiguas,